Buenas tardes o buenos días, lo que corresponda, cuando estén abriendo este archivo o este video. Bueno, metido ya en el segundo módulo, vamos a hablar de ventilación mecánica. Es un tema súper vigente y más para los kinesiólogos. Vieron que un montón de kinesiólogos apareciendo por la tele que estuvieron hablando de la importancia del ejercicio de la profesión en el ámbito de las terapias intensivas y fuera de ella, siempre con pacientes que tuvieran necesidades ventilatorias y respiratorias particulares. Es decir, es una herramienta terapéutica para nosotros, no es terapéutica, después les digo bien, pero es una herramienta para nosotros sobre la cual tenemos mucha incidencia en la toma de decisiones y en las cuestiones logísticas y mecánicas que se realicen para implementarla, y clínicas. En este punto vamos a ir tratando de darles cuestiones, herramientas por lo menos básicas, porque es un tema, como la mayoría de los que vimos, que da para aprender toda la vida, lógicamente. Pero bueno, como les decía, herramientas básicas para por lo menos entender, ir armando o ir generando el terreno en ustedes mismos como para ir generando a partir de conocimientos. Y bueno, en un futuro a quien le guste más ir interiorizando más y pasar toda una vida nuevamente aprendiendo sobre el tema. Porque, como les digo, es apasionante, pero tan apasionante como difícil. Bueno, a ver, básicamente la ventilación mecánica es un fenómeno ventilatorio que se da a presión positiva. Y acá la primera diferenciación, ¿no? Y sobre todo con la ventilación fisiológica, ¿no? Cuando la persona ventilaba fisiológica o ventila fisiológicamente, cuando uno ventila fisiológicamente, ¿qué es lo que hace? Aumenta el contenido del tórax, baja el diafragma, aumenta los tres diámetros y la presión dentro del contenido, dentro del tórax, baja, con referencia a la subatmosférica, ¿no? Entonces, como consecuencia de esa diferencia, se genera un gradiente de presión que hace que el aire, la masa de gas, entre al tórax. Esto sucede, a medida que sucede, equipara las presiones. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando se equiparan las presiones, el aire deja de entrar, porque no hay más gradiente de presiones. Pero, como les decía, inicialmente, en condiciones fisiológicas es el tórax quien cambia las condiciones mecánicas como para que el aire de la atmosférica entre. Por eso se dice, como aumenta la presión torácica, intratorácica, esta presión se negativiza, decimos que es un fenómeno la ventilación fisiológica a presión negativa. Ahora, en ventilación mecánica sucede lo contrario. Es el ventilador, considerando esta mano como la atmósfera y esto como el tórax, quien hace que entre el aire en el tórax, que tenga que entrar, ¿no? Es decir, no chupa sino sopla, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En vez de bajar la presión intratorácica, sube el ventilador la presión que sería la atmosférica y de esta manera el aire entra hasta que nuevamente se equiparan las presiones y el aire deja de entrar. Esta es la primera diferenciación. ¿Qué es lo que sucede? El ventilador es esto, es un equipo que es parte mecánico, parte electrónico, que genera solamente esto, ¿no? El movimiento de gases, y por eso lo llamamos ventilador, es decir, el ventilador no puede garantizar que ese oxígeno que emite después se utilice en la célula, ¿no? Y la célula pueda metabolizar gracias a ese oxígeno que el ventilador lleva hasta el alveolo. Entonces, por eso no decimos respirador, respira. Y por eso en el primer módulo diferenciamos tanto el concepto entre lo que es ventilación y lo que es respiración. El ventilador solo realiza el trabajo mecánico de soplar, de empujar el aire hacia el alveolo, ¿no? La característica es que esta situación se va a dar en condiciones en que el sistema necesite no solo una cantidad de aire, sino una cantidad de aire con una concentración de oxígeno determinada, que no siempre la atmosférica coincide con la atmosférica, ¿no? Entonces, ese aire tiene que llegar con la concentración de oxígeno adecuada para los requerimientos de ese sistema en ese momento, que obviamente van a ser particulares, van a ser críticos. Seguramente el requerimiento de oxígeno va a ser mucho mayor que en condiciones fisiológicas o basales. Entonces, esta es una segunda particularidad. La segunda particularidad es que, o la tercera, es que no es esto
esta situación que genera el ventilador o esta intervención que permite el ventilador no es terapéutica, porque no cura. Lo que hace el ventilador es sustituir total o parcialmente, ahora lo vamos a ver más adelante, la función que el sistema respiratorio no está pudiendo cumplir en absoluto o parcialmente. Entonces complementa esa función hasta, y da tiempo, hasta que el equipo tratante permite solucionar la causa que generó esta situación que se llama de insuficiencia respiratoria, y gradualmente puede ir el equipo disminuyendo el soporte ese que da el ventilador hasta que el sistema respiratorio se puede hacer cargo de vuelta nuevamente de la tarea de administrar oxígeno o de administrar una mezcla de gases fresca al alvéolo, como para que el sistema funcione mínimamente normalmente y dejar de necesitar ese requerimiento. Pero, y esto también es lo que se está hablando mucho, el proceso, el acto de ventilar es peligroso, digamos, y puede generar mucho daño si no se realiza con los dispositivos acordes y el personal con el entrenamiento acorde como para manejar esos dispositivos, ¿no? Por eso se habla tanto de estos ventiladores rosarinos que pueden ser peligrosos y no ventilar de a 2 personas y demás, ¿no? Y para esto se requiere conocer cuestiones básicas de mínima como las que estamos charlando en este momento, ¿no? Un poco para entender de dónde viene todo esto de la ventilación mecánica. Bueno, no es nuevo, digamos, si bien se está charlando ahora, no es una situación y una intervención nueva. Sus primeros antecedentes tienen hace 2 siglos, ¿no? En donde Andreas Vesalius, que era un cirujano de ese entonces, en 1853, ventila perros. Es decir, en realidad les deprime el centro respiratorio, los mete en paro respiratorio y los ventila con un fuelle, ¿no? Y este experimento es uno de los primeros registros que hay en la historia de situaciones en las que se puede decir que, y él incluso algunos reporta que los resucita, ¿no? Pero bueno, reporta que esto de ventilar gente puede ser posible. Pero bueno, después todo entra como, esto queda como en un impasse, en una nebulosa, y se van sucediendo intentos tímidos por avanzar en la materia, hasta que en la década del 40 explota lo que se llama mundialmente la pandemia de poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad neurológica que depende de la presentación, puede ser periférico central. Si es central, te agrede el bulbo, y al agredirte el bulbo, desmieliniza esta enfermedad. Al agredirte el bulbo te dejaba sin la capacidad de poder generar impulsos sin drive respiratorio, sin que el centro respiratorio pueda transmitir impulsos para que el diafragma se mueva. En cuyo caso, las personas podían pasar esta enfermedad, pero no quedaban con la capacidad no conservaban la capacidad de ventilar autónomamente. En esa situación se diseñan lo que es, digamos, si quieren, la primera época formal de lo que es ventilación mecánica, con lo que se llaman pulmotores o pulmones de acero. Ya les vamos a subir material en el Classroom de lo que eran los pulmotores para que lo vean. Básicamente eran cámaras parecidas, si quieren, a un submarino, cilíndricas, en los cuales en un extremo la persona sacaba la cabeza. Lástima que no salió completa la foto. Y en la otra había un fuelle, ¿no? En el cual el fuelle se tiraba y actuaba como tórax, ¿no? Disminuyendo la presión dentro de la cámara, y esa presión transmitida dentro de la cámara de acero se traducía al tórax, chupaba el tórax, hacía que el tórax se expanda, baje la presión negativa y el aire entre a ese sistema respiratorio. Por lo tanto, este evento o esta situación de ventilación mecánica fue a presión negativa, ¿no? Pero después de eso vienen, y a partir de 1960, aparecen los ventiladores, que eran los que les comentaba antes, que empiezan a generar presión positiva, ¿no? Eso aparece en 1960, son los cicladores. Son cicladores porque, bueno, ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, estos equipos solo generaban una presión, actúan como lo que es hoy un compresor de rueda de auto. Vieron los que venden por Mercado Libre, esos compresorcitos que se te pincha la rueda, la conectas en el auto y genera presión. Los ventiladores funcionaban igual. Solo generaban una presión en el sistema, y esa presión se sabía que
hacía que entre aire al tórax. Ahora, ¿qué pasa en el medio? No se sabía, pero bueno, no se podían programar muchas más cosas que la presión. Es decir, los ventiladores generaban presión y cuando llegaban a una presión determinada, dejaban de mandar presión. Por eso se los llamaba cicladores. En este punto es lo que empiezan a aparecer las generaciones de ventiladores, ¿no? Que para resumirlos podemos poner en 3, pero hay alguna más, ¿no? Básicamente la primera generación son estos cicladores, que eran equipos con un fuelle mecánico, ¿no? Que hacía de acordeón, ¿no? Y generaba presión, se colapsaba ese fuelle generaba presión dentro del ventilador y esa presión hacía que el aire vaya hacia el tórax y pueda ser ventilado, ¿no? Entonces estos equipos eran, si quieren, muy rudimentarios y se podía hacer algo así como programar volumen, pero el volumen en realidad era simplemente estimativo, es decir, lo que en realidad uno programaba era presión y con esa presión uno podía estimar qué volumen entraba, pero no se sabía qué cantidad de aire entraba al pulmón. Solo se sabía que el sistema generaba una presión determinada. Después vienen los ventiladores de segunda generación, que son equipos electrónicos, ¿no? En realidad son neumáticos, los primeros neumáticos y con algún esbozo de funcionamiento electrónico, es decir, son equipos que permiten más capacidad operativa, son equipos que tienen, si quieren ya, capacidad de generar más de un modo o de programar más de un modo ventilatorio, permiten monitorizar un poquito mejor, permiten entregar oxígeno de una manera un poquito más precisa y básicamente permiten programar variables ventilatorias para diagramar los modos que los otros ventiladores, estos de primera generación o cicladores, no se podía. Esa es la diferencia, el salto entre ventilador de primera generación o ciclador y el de segunda generación. Y después aparecen los microprocesados, ¿no? Que a partir de los microprocesados arrancan una tercera generación, pero después se desprenden otras subgeneraciones de ventiladores. Los microprocesados aparecen justamente cuando aparecen las computadoras, ¿no? Y como ven en la imagen, estos ventiladores, la aplicación de la computación o la informática, si quiere mejor dicho, al ventilador, permite de repente un montón de opciones que antes no se permitían, ¿no? Por ejemplo, el monitoreo gráfico, que antes no se veía, la cantidad de variables que se puede programar, ventilatorias y modos que se pueden programar se exponencia, parece muchísimo más, y la precisión de los ventiladores para entregar lo que uno programa, la variable que uno programa en el ventilador, aumenta un montonazo. Esto porque aparecen lo que se llaman válvulas proporcionales, ¿no? Entonces, la fracción inspirada de oxígeno empieza a ser mucho más precisa y aparece también la posibilidad de poder jugar con, se entrega una cantidad de aire determinada, pero cómo se entrega en el tiempo la cantidad de ese aire. Entonces, eso genera una diferencia radical en ventilación mecánica y a partir de esto cambia incluso la morbimortalidad del paciente ventilado. Si bien hasta la época de los ventiladores de segunda generación era cercana al 80%, cuando aparecen los ventiladores microprocesados baja el 50%, es un montonazo. Y bueno, a partir de esto, ¿no? Empiezan, como les decía, a aparecer otras subgeneraciones. ¿Por qué? Porque a los microprocesados se le mete también inteligencia artificial, ¿no? Y posibilidad de que ya el ventilador no solo sea un equipo que obedezca a lo que vos le decís, es decir, si yo le programo 500 volúmenes corrientes, entre 500 volúmenes corrientes, sino que él también, el ventilador, en función a límites que vos le pasás, pueda también medir y en funciones a las mediciones que toma, tomar ciertas decisiones. Por eso no es materia esta clase, simplemente para que lo sepan, es una situación que se puede manejar en los ventiladores. Pero para entender bien de lo que vamos a hablar y de las cuestiones que vamos a mencionar, tienen que tratar de ir de vuelta ustedes un poco a física y repasar cuestiones que tienen que ver con la física, ¿no? De la ventilación mecánica. Entonces, para entendernos de lo que hablamos. Entonces, esto es necesario que repasen, ¿no? Porque vamos a variar de variables como la presión, que se mide en centímetros de agua, bar o PSI. Vamos a hablar de volumen, cuestiones que ustedes tienen que repasar también qué es
y en qué unidad se mide. En este caso vamos a hablar de mililitros. Vamos a hablar de flujo, ¿no? Y cómo se mide, que se mide en flujo por minutos. Vamos a hablar de resistencia, que la unidad con la que se mide es centímetros de agua por litro por segundo. Vamos a hablar de complacencia, ¿no? Que se mide en litros por centímetro de agua. Y vamos a hablar de lo que es la constante de tiempo que se mide en segundos. Pero es necesario que repasen todas estas variables en lo que le damos para que ustedes puedan entender lo que sí. Muy bien. Ahora, vamos al principio, ¿no? ¿Qué es lo que hay que entender de la manera en la que el aire entra al pulmón? Básicamente que sucede gracias a esta ecuación, que la llamamos ecuación de movimiento justamente, porque implica y explica cuáles son las condiciones que limitan la entrada de aire al pulmón, ¿no? Básicamente dijimos que la ventilación mecánica podría llegar a ser una intervención dañina si no se aplica con cuidado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y qué decíamos a colación de esto? Que el operador tiene que saber muy bien cómo programar el ventilador para no hacer daño, mientras que la persona se recupera. ¿Y qué tiene que saber el operador tanto como para no hacer daño? Bueno, tiene que saber que tiene que administrar la mínima presión indispensable como para que el aire entre sin lastimar, sin estresar mecánicamente excesivamente, perdón, sin estresar excesivamente a ese sistema que es viscoelástico, ¿no? Que es el respiratorio. Entonces, por un lado, como ven acá en esta diapo, está lo que se llaman las bombas. Esas bombas son aquellas bombas que van a hacer que el aire entre desde la atmósfera hasta el alvéolo. Y esas bombas son, en condiciones fisiológicas, solo el diafragma, ¿no? Y los músculos accesorios de la respiración. Pero en condiciones no fisiológicas, en condiciones de ventilación mecánica, asistencia ventilatoria mecánica, esa bomba puede ser o solo el ventilador, que funciona a presión positiva, o puede compartirse, ¿no? Este trabajo entre el ventilador, que funciona a presión negativa, y el sistema respiratorio, que funciona a presión negativa. Y la proporción en la que se comparte ese trabajo puede ser variable. Entonces, básicamente por un lado tenemos las bombas. Por el otro lado tenemos las fuerzas de impedancia, que son las fuerzas que se oponen a que el aire que tratan de meter esas bombas en el alvéolo lleguen a él. ¿Sí? Son todas aquellas fuerzas que dicen, que dicen no, pará, que el aire no entre por acá. ¿Sí? Y esas fuerzas son inherentes, existen siempre en el sistema respiratorio e incluso son anatómicamente bastante identificables. Por un lado están las fuerzas resistivas. Las fuerzas resistivas son las que se generan cuando pasa el aire, y al pasar el aire se genera fricción. O sea, ustedes muy bien saben que cuando se genera fricción se genera resistencia. Y esto sucede sobre todo en la vía aérea, ¿no? Donde el calibre, la viscosidad del gas de la que pasa por ahí, ¿sí? Y el flujo con la que pasa ese aire son condicionantes de esa resistencia, ¿sí? Entonces, básicamente, el flujo por la resistencia explican, porque el flujo es el principal determinante de esa resistencia, explican, ¿no? Que o identifican, encarnan las primeras fuerzas que se oponen al pasaje aéreo. Digo primeras porque anatómicamente son las primeras, ¿no? Como les dije, están sobre todo, se experimentan sobre todo en la vía aérea. Y luego están las fuerzas viscoelásticas. Las fuerzas viscoelásticas suceden, por eso les digo la primera, una vez pasada la vía aérea, cuando el aire llega a ese alvéolo, que es una estructura complaciente y elástica, y que tiende sobre todo al colapso, ¿no? Y lo tratan de distender, ¿no? El aire que llega al alvéolo no solo llega, esto es como un globo, tiene que distenderlo, tiene que inflarlo ese alvéolo. Entonces, esas fuerzas que están encarnadas en la misma estructura histológica del alvéolo y que se oponen, porque son elásticas por el alvéolo tiende a colapsarse, a distenderlo, hacen de fuerzas elásticas, ¿sí? Entonces, para que el ventilador o el diafragma meta aire al pulmón y el pulmón se insufle,
tienen que vencer estas fuerzas resistivas y estas fuerzas viscoelásticas. ¿Dónde está el arte y la pericia, si quieren, de hacer ventilación mecánica de manera eficiente? En programar el ventilador de manera tal de estar interpretando estas fuerzas y no sobreexigir a este sistema tratando de vencer esta impedancia o sobrepasando de manera excesiva la fuerza de impedancia y sometiendo el sistema a condiciones mecánicas en las cuales incluso se lo pueda romper. Como se puede citar lo que es el ejemplo, lo que es el borutrauma o barotrauma. Entonces, para esto, para hacer una interpretación más fisiológica, si quieren, de la cuestión, tenemos que conocer también esto que se llama la curva de presión-volumen. Esta curva de presión-volumen explica cómo es el comportamiento viscoelástico del sistema respiratorio al tratar de meter o al meter aire en el pulmón. Es decir, dicho de otra manera, cómo se comporta la relación entre las variaciones de presión y volumen a medida que se sucede el ciclo inspiratorio y expiratorio. ¿Sí? Esto mismo, es decir, cómo varía la complacencia de ese sistema a medida que entra y sale el aire. La línea llena describe el acto inspiratorio, la línea punteada describe el acto exhalatorio, y lo que sucede en el medio, el área que delimita la línea que está dentro del área delimitada por la línea llena y la punteada, se llama histéresis. Básicamente son los cambios mecánicos, la comparación de cambios mecánicos de lo que sucede entre la inspiración y la inspiración y la expiración. Pero no vamos a detenernos en la histéresis, vamos a detenernos solo en la línea llena en este caso, ¿no? Y fijándonos que la línea o el trazo de esta línea, esto es volumen, lo que se grafica hacia arriba y lo que se grafica hacia la derecha es presión, ¿no? Cómo se comporta inicialmente, hay como un primer tiempo de esa curva, un segundo tiempo de esa curva y un tercer tiempo que no está dibujado del todo acá, pero si quieren vamos a dibujarlo, la curva se continuaría con esta plató, ¿no? Entonces se puede delimitar si quieren un primer cambio, acá hay como un puntito, ¿no? Y digamos, si quieren un primer cambio y un segundo cambio, ¿no? Con dos puntitos si quieren para identificar en esos dos cambios, que fíjense que tienen nombre en la gráfica, ¿no? Son el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior. ¿Qué es lo que sucede? Estos puntos delimitan áreas de esa curva. Primer punto, delimita la primera área, fíjense, ¿no? Si quieren, ponemos un área en un color, vamos a delimitar otro área en otro color, ¿sí? Y una tercera área de otro color, ¿sí? Ahí tenemos. Entonces, fíjense que en este primer área, la fuerza que tiene que hacer el sistema respiratorio, o el trabajo, mejor dicho, que tiene que hacer el sistema respiratorio, o el resultado mecánico que hace el trabajo, es que grandes cambios de presión, a grandes cambios de presión se generan pocos cambios de volumen. ¿Sí? Es decir, está haciendo muchísimo trabajo el sistema ventilatorio para tratar de meter aire. Es decir, acá la complacencia del sistema es muy baja. Mucho cambio de presión para poco cambio de volumen. Ahora vamos a explicar el porqué de cada uno, ¿eh? Pero sigamos en la descripción de las áreas. Un segundo área, este área que es azul, vamos a ponerle acá, bueno, nada, la borro porque es vergonzoso, pero estaría bueno ponerle una R acá si quieren. Vamos a ponerle, ténganme paciencia, imaginariamente una R. Vamos a ver por qué. Bueno, un segundo área, ¿sí? Este área donde con pocos cambios de presión se generan cambios de volumen. Es decir, poca presión generan poco cambio de volumen. Háganse de cuenta, recuerden acá,
que la presión acá es equivalente al trabajo que está haciendo el sistema respiratorio. Es decir, si yo tengo que hacer mucha presión para meter poco volumen, estoy haciendo mucha fuerza para lograr un trabajo poco efectivo. ¿Sí? Si yo hago menos presión y meto gran volumen, mi trabajo es más efectivo. Logro más mi objetivo haciendo menos fuerza, si quieren decirlo de alguna manera. ¿Sí? En este área estamos en un área muy complaciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque poquitos cambios de volumen, poquitos cambios de presión, perdón, generan grandes cambios de volumen. Hasta que llegamos a un punto en donde el sistema, como dijimos, la curva entra en una plató y se sucede que hay a partir de acá pocos cambios de volumen, fíjense que la curva se achata, pero suceden grandes cambios de presión. ¿Sí? Vamos a ponerle un nombre a una H a este área. Entonces, clínicamente se diferencian tres áreas. ¿Y por qué varía la complacencia? Esto siempre recuerden, es una sola inspiración, porque en esta primera área la complacencia es baja porque los alvéolos suelen estar colapsados y toda la fuerza que se hace, toda la energía que recibe el sistema respiratorio se disipa en tratar de ir inflando esos alveolitos. Entonces no cambia mucho el volumen porque se están reclutando alvéolos, ¿no? En un segundo área, yo les puse la DBT, es el área, si quieren, tidal, en la que nosotros ventilamos fisiológicamente. Acá uno genera pocos cambios de presión y se generan grandes cambios de volumen. Como sucede en la ventilación corriente, a medio corriente. Igual, de igual forma. Y acá entramos, por eso es verde con una H, en el área de hiperinsuflación. Responde esto a la ley de Hooke. Vos ponele que inflas un globo. Primero tenés que hacer mucha fuerza, ¿no? ¿Vieron? Para que el globo cambie de tamaño. Área de reclutamiento. Segundo, inflas el globo con relativa facilidad. Área de ventilación corriente. Hasta que el globo deja de aumentar de tamaño, pero vos ves que las paredes del globo se empiezan a poner muy brillantes. Si vos seguís inflando el globo, se va a romper. ¿Por qué? Porque las fibras elásticas de ese globo ya superaron su capacidad máxima de absorber energía y se rompen. Bueno, esto pasa también en el pulmón. Esta es la parte en la que el globo no puede recibir, por sus mismas características elásticas, las características de su fibra, no pueden absorber más presión, no se pueden distender más. Si vos seguís aplicando, querés aplicar o seguís queriendo meter más volumen, lo que vas a hacer es, vas a aumentar la presión sobre las paredes de ese cuerpo, en este caso el pulmón. ¿Qué vas a terminar haciendo? Se va a reventar el globo o el pulmón, ¿no? En este caso, esta situación es la que se conoce como de hiperinsuflación. Por eso las marcábamos así. Las marcaba así. ¿Bien? Ahora, también es muy importante conocer la anatomía del ventilador. Es decir, con qué equipo estamos trabajando. Vamos a lo grande, ¿no? Y después cada uno verá ejercicios en lo que lo puede charlar de mejor manera. Pero básicamente consiste en un dispositivo que genera presión positiva por una rama, véase, conózcase como rama inspiratoria, es esta rama que les marco acá, ¿sí? El aire corre por esa rama inspiratoria, llega hasta una I, esa I se continúa, ¿no?, por el sistema respiratorio hasta los pulmones, si quieren, ¿sí? Y en este punto el aire tiene esta dirección, ¿sí?, hacia el paciente. Pero después, cuando el pulmón saca el aire, no vuelve por esta rama inspiratoria, vuelve por esto que se llama rama expiratoria, ¿no? Entonces, el aire corre por esa rama expiratoria hasta que el ventilador lo puede eliminar a la atmósfera, ¿no? Lo contrario sucedía con la expiratoria. El aire toma, el ventilador toma el aire desde afuera, ¿no? Y así, de esta manera, el ventilador lo puede hacer circular hacia el pulmón, ¿sí? Para esto el equipo tiene sensores de medición de flujo y de presión, ¿no?, adentro del ventilador, pero en la rama inspiratoria y en la rama expiratoria. ¿Por qué? Porque al ventilador no le importa saber solo qué cantidad de volumen manda el pulmón, sino qué cantidad de ese volumen que mandó el pulmón vuelve al ventilador, ¿sí? Todo aire, póngale que el ventilador manda 500 mililitros, tendrían que volver 500 mililitros. Todos esos 500 mililitros que no volvieron quedaron en algún lado, o en el pulmón, o fugaron en un lugar, quedaron en algún lugar del circuito. Y esto es importante, ¿no? Entonces, básicamente los ventiladores funcionan con un circuito de dos ramas, una rama inspiratoria y una rama expiratoria, que terminan en un circuito en I que se conecta con el tubo del paciente.
este circuito es muy importante, porque a partir de acá, ¿no?, en D termina lo que se llama volumen compresible. Todo lo que hay acá, ¿sí?, de la I para acá, que les marco en verde, se llama volumen compresible. Es volumen que hay dentro dentro del sistema respiratorio, porque el sistema respiratorio es hasta el ventilador en este caso, si quieren, ¿no? Pero que no tiene implicancia, no tendría que tener implicancia en la eliminación de dióxido de carbono, si quieren, o sea, es el volumen que está metido de aire en las tubuladuras, ¿no? Y el espacio muerto instrumental. El espacio muerto instrumental, se los marco en rojo, es lo que empezaría de la I hacia el paciente. Y esto tiene mayor implicancia clínica porque el espacio muerto instrumental es directamente determinante de cuánto dióxido de carbono se reinhale. Básicamente, todo el dióxido de carbono que quede de la I hacia el área verde se va a eliminar. Toda cantidad de concentración de dióxido de carbono que quede de la I hacia el espacio rojo se va a reinhalar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando armamos el circuito del ventilador. Muy bien. Entonces, con este ventilador, ¿no?, que podemos diagramar, ¿qué es lo que podemos diagramar? Bueno, básicamente vamos a hablar de modos ventilatorios. ¿Qué es un modo ventilatorio? Básicamente, el modo ventilatorio simplemente, para resumírselos, es una estrategia en la que tomamos decisiones de cómo nosotros vamos a entregar el aire, ese que dijimos que entra al pulmón. Básicamente, pues, tenemos condicionantes, ¿no?, para programarlo, pero un modo ventilatorio tiene básicamente un patrón ventilatorio establecido, es decir, si va a ser continuo mandatorio, si va a ser intermitente y mandatorio, o si va a ser continuo y espontáneo, ¿no? Es decir, básicamente quiero decir, la primera decisión que se toma cuando hacemos un modo ventilatorio es si siempre el ventilador va a comandar las inspiraciones, si las va a comandar, eso es CMB, si las va a comandar intermitentemente, es decir, a veces sí y a veces no, esto se llama modalidad de mandatorio intermitente, o si va a dejar que la persona realice o comande siempre las inspiraciones. Esto sucede en los modos espontáneos. Después, la otra decisión que se toma cuando se diagrama un modo ventilatorio es qué variable física se va a tomar. Porque como vimos en la ecuación de movimiento, no se pueden controlar. Vieron que lo importante es cuánto volumen y cuánta presión, como vimos en la curva de movimiento, entra en el sistema ventilatorio. Bueno, en ventilación mecánica se puede controlar una sola de esas dos, volumen o presión. Y vos lo que tenés que saber es que si decidís controlar volumen, vas a controlar el volumen, pero la presión va a cambiar acorde a las fuerzas de impedancia del sistema ventilatorio. Y viceversa, si controlas presión, el volumen va a cambiar de acuerdo a las fuerzas de impedancia del sistema ventilatorio. Y no podés controlarlo. Entonces, la variable independiente va a ser la que vos cambias, ¿no? O la variable de control, la presión o el volumen. Y la dependiente va a ser la que cambie dependiendo de la variable de control que vos programaste. Es decir, si yo programo un modo ventilatorio por volumen, la variable independiente es el volumen, porque yo la hago variar, y la dependiente es la presión, porque va a variar dependiendo del volumen que yo programé. Y después se deben programar lo que son las variables de fase, que básicamente son las que limitan el tiempo de las cosas que suceden dentro de una inspiración y una expiración, ¿sí? Se llaman variables de fase, ahora vamos a ver qué son más adelante, no se preocupen. Pero recuerden, modo ventilatorio es simplemente una estrategia que vos diagramás y que vos implementás para entregar aire. Tiene diferentes partes esa estrategia. El patrón ventilatorio preestablecido, lo que yo les comentaba, la variable que vos elegís de control, que es la variable física que vos controlás, y las variables de fase particulares, que son las que diagraman la inspiración en particular. Ahora vamos a ver puntualmente cada cosa, para que terminen de entender. A ver, modos mandatorios o patrones ventilatorios preestablecidos, en realidad hay dos. Son mandatorios o espontáneos, punto. A ver, y esto se rige y se clasifica de acuerdo a quien inicie y o termine la inspiración, ¿sí?
Si el ventilador inicia y termina la inspiración inicia y termina. Si el ventilador hace ese trabajo de empezar y terminar la inspiración, o solo la empieza o la termina, el ciclo es mandatorio. ¿Sí? Después, no importa lo demás. ¿Sí? Básicamente, el ventilador sí lo que determina es el tiempo que dura la inspiración y la magnitud por la cantidad de control que esté programada. Pero recuerden, si la persona inicia o termina el ciclo inspiratorio, el patrón ventilatorio preestablecido es mandatorio. Ahora, si la persona inicia y termina la inspiración, el patrón ventilatorio preestablecido es espontáneo. ¿Sí? Y ahí el paciente y el ventilador determinan juntos la magnitud y el tiempo de la inspiración. ¿Sí? Esta es la primera cuestión importante. Ahora, también van a escuchar que hay modos asistidos. La verdad que todos los modos son asistidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la asistencia radica en el trabajo que hace el ventilador. Siempre que haya, se entregue presión o volumen sobre el esfuerzo de la persona, el modo ya es asistido. Y la palabra misma lo dice. Es decir, para que la modalidad no sea considerada asistida, la persona tiene que hacer todo el trabajo y el ventilador ninguno. Ahora, si la persona realiza algo de trabajo ventilatorio y aparte de ese trabajo ventilatorio, la persona agrega, el ventilador agrega presión o volumen, ya esa modalidad es asistida. No importa si es mandatoria o no es mandatoria el ciclo. Entonces, todos los ciclos asistidos son a su vez mandatorios o espontáneos. ¿Se entiende? Porque tanto en los mandatorios como en los espontáneos se está generando un trabajo que es con la persona y con el ventilador. Es decir, comparten este trabajo de bomba que se hacía en la fuerza respiratoria de tratar de meter aire de manera tal que se venzan las fuerzas de impedancia. ¿No? Y para esto se diagrama primero la variable de control. ¿Sí? Como ustedes ven bien en la ecuación de la variable de control va a ser aquella variable que vos decidas en el modo ventilatorio controlar. Entonces el modo ventilatorio puede ser por presión o por volumen, nunca por los dos. Y si manejas la presión, no vas a controlar el volumen. Y si manejas el volumen, no vas a poder controlar la presión. Ven que están de dos lados distintos de la ecuación del movimiento. Eso físicamente explica qué es lo que sucede. ¿Sí? Entonces, si vos elegís la variable de control volumen, vas a programar el volumen. Y siempre el volumen va a ser el mismo que va a entrar el sistema respiratorio, independientemente de los cambios de fuerza de impedancia. ¿No? Vamos a poner un ejemplo. Programo 500 de volumen en un ventilador en un modo controlado por volumen. Van a entrar siempre esos 500 mililitros de volumen. Ahora, si las fuerzas de impedancia cambian, lo que va a cambiar es la presión del sistema, pero el volumen va a ser el mismo. Si el paciente se vuelve más restrictivo o resistivo, el volumen va a seguir siendo 500 y la presión inicial que generaba, que podrían ser 20 centímetros de agua, puede ser 40 producto de estos cambios de impedancia. Pero el volumen siempre va a ser 500. Viceversa, programado por presión. Programo 10 centímetros de agua y en condiciones normales meto 500 mililitros de volumen con esos 10 centímetros de agua. Si las fuerzas de impedancia cambian, aumentan, ese volumen que entra va a ser menor, porque hay más resistencia a que entre con ese trabajo el aire. Ahora, si las fuerzas de impedancia bajan, el aire también puede llegar la entrada de aire puede llegar a ser mayor. Es decir, la presión permanece invariable y el volumen varía en función de los cambios dependiendo de los cambios de fuerza de impedancia. ¿No? Lo que decíamos antes, variables dependientes y variables independientes. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que les decía antes, ¿no? Que la variable de control es la variable que el ventilador usa de feedback para manejarse, es decir, en un modo convencional. Es decir, si vos le decís 500 mililitros de volumen corriente, van a ser 500 mililitros de volumen corriente, ¿no? Y esto es lo que les explicaba antes, como para que lo vean un poco, de cómo se comporta la variable que vos programás de control
siempre inamovible pese a los cambios de impedancia. Y que los cambios de impedancia van a determinar el cambio de la otra variable, recuerden que es la que no se puede controlar. Si programas volumen, presión. Si programas presión, volumen. Ahora, no importa ya, ¿no?, qué variable de control utilices. Importa también cómo programes y cómo entregues el aire, ¿sí? Y en esto, fíjense, recuerden que como la ventilación mecánica es a presión positiva, nosotros cuando veamos curvas, siempre vamos a ver en un eje la acción, todo lo que sucede sobre cero, ¿no? Valores positivos. Entonces, todos los valores positivos son la inspiración. Y los valores que veamos por debajo de cero son los expiratorios, ¿sí? En flujo. Porque cuando vemos presión negativa en presión, lo que podemos estar viendo en realidad es algo de acción del paciente. Ahora vamos a ver qué cada cosa. Pero fíjense que esto es una inspiración, ¿no? Acá inicia la inspiración cuando empieza a haber presión positiva, luego la inspiración llega a un límite, después termina, y una vez que termina, vuelve a la presión de base, ¿no? La presión de base acá se toma como la línea cero. Y recuerden que las curvas lo que comparan son dos variables fisiológicas. Una que es la presión, el flujo, lo que sea que midamos, y la otra es el tiempo. Es decir, lo que miran es cómo se comporta esa variable física en función del tiempo. En este caso de arriba es la presión en función del tiempo, en el de abajo es el flujo en función del tiempo, ¿sí? Entonces, esto es una inspiración. Y fíjense que el momento inspiratorio tiene diferentes tiempos, como les decía. Un momento en el donde inicia, otro momento en donde llega un límite y otro momento en el que termina. Y otro que llega a una base, ¿sí? Esas son las variables de fase, las que, como les decía, delimitan los diferentes tiempos de una inspiración, ¿sí? Entonces, ¿qué es la variable de disparo? La variable de disparo es aquella variable física que el ventilador utiliza para identificar el inicio de la inspiración, ¿sí? Entonces, puede ser presión, puede ser flujo, puede ser tiempo, ¿sí? Si en este momento la inspiración se detecta y las programamos nosotros, ¿no?, esas variables, la variable física que yo determiné como que tiene que ser interpretada para iniciar la inspiración, inicia el ventilador el trabajo de entregar presión positiva. Y eso se llama variable de disparo. Entonces, la presión y el flujo o el volumen aumentan hasta que llegan a un límite, como ven ahí. Ese límite es la cantidad máxima de presión o volumen que yo le dije al ventilador que tiene que meter. Y depende de esto de la variable de control que elegí. Si yo elijo volumen, el límite va a ser el límite de volumen que yo le pido que meta. Es decir, 500 mililitros, por ejemplo. Si es de presión, esos 10 centímetros de agua, por ejemplo, que yo le dije que meta al ventilador, ¿no? Y de ahí no va a superar esa variable de límite. Y se la va a mantener hasta que llegue un punto en donde termine la inspiración, ¿sí? Y esa las variables de límite pueden ser el volumen o la presión. Hasta que llega un momento donde la inspiración termina, ¿sí? Y esta finalización de la inspiración es lo que se conoce como ciclado, fin de la inspiración. Es decir, es la variable física que el ventilador utiliza para identificar el fin de esa inspiración. Puede ser presión, puede ser volumen, puede ser flujo, puede ser tiempo, ¿sí? Y después de eso está la variable de base. La variable de base son aquellas variables que suceden mientras que no hay trabajo del ventilador. Sobre todo, describen lo que pasa en el tiempo expiratorio. Bien, entonces, veamos cómo se dispara una inspiración. ¿Ven? Tenemos acá dos ejemplos. Fíjense, en el ejemplo de la izquierda, ustedes pueden ver una inspiración gatillada por presión, acá, en esta, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Como está demarcada en el círculo naranja, el paciente roba aire del sistema, la presión baja de la presión de base programada, es decir, se genera presión negativa, y producto de esa presión negativa, el ventilador dice, bueno, la persona está realizando un esfuerzo, tengo que entregar aire, e inicia, ¿no?, la presurización positiva del sistema, como ven después, ¿no?
y por lo tanto se empieza a movilizar flujo. ¿Sí? Entonces ahí empieza el movimiento del aire. Es decir, tengan en cuenta que es un sistema estanco. En ese sistema estanco dijimos las condiciones de presiones mínimas tienen que ser siempre las mismas. Si el pulmón roba, la presión cae. ¿Sí? Y en ese punto es donde se interpreta el disparo por inspiración. La otra posibilidad es que se acelere el flujo. El aire esté circulando, la persona inspire y sume, ¿no?, gradiente de presión, es decir, el flujo circula a determinada velocidad porque el gradiente de presión mantenido en el ventilador y el pulmón es este. Ahora, si el pulmón, la persona inspira, el gradiente baja aún más, con lo cual la entrada de aire se acelera por gradiente de presión. Entonces ven, acá hay aceleración de flujo, el ventilador lo asimila como un esfuerzo inspiratorio y manda la embolada de aire. ¿Sí? Estos son los ejemplos más típicos de gatillado. Ahora, para que una persona gatille no es una cuestión simple, y esto es simplemente gráfico, ¿no? Fíjense que para el aire, para que suceda el gatillado del ventilador, primero, el centro respiratorio tiene que mandar el estímulo al nervio frénico. El nervio frénico conducirlo al diafragma para que se excite. De ahí se tiene que contraer el diafragma. De ahí traducirse las presiones para que se extienda el tórax y recién ahí, ¿no?, que cambie el flujo o la presión dentro del tórax. Recién ahí sucede, en un quinto paso. Con lo cual es muy importante cómo se gatilla el ventilador. Porque fíjense que el sistema respiratorio, en toda esta necesidad de generar aire, recién le puede informar al ventilador que la persona necesita aire acá en este punto, que es el quinto paso. Con lo cual, esto implica ya siempre cierta demora en lo que el ventilador, porque después el ventilador tiene que reaccionar, también tiene que procesar esa información y mandar la embolada de aire. Entonces, todo esto implica tiempo y es peligroso, no es peligroso, es un asunto muy delicado, mucha discusión cómo se debe programar el ventilador para que entregue lo más rápido posible ese volumen sin que se dilate mucho la entrega de aire, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el límite de gatillado justo, el mejor? Bueno, como dice la bibliografía bien, es que el ventilador sea mucho más sensible, ¿no?, pero evitando que se generen falsos positivos. Es decir, si yo genero o determino que los cambios de presión en el flujo sean muy chiquititos en el sistema, cualquier cambio de flujo de presión chiquitito en el sistema que no se deba a un esfuerzo inspiratorio de la persona desemboque en una inspiración que en realidad la persona no desea. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Es decir, hay que censar el gatillado como para que la persona no tenga que hacer mucha fuerza, pero tampoco que tenga que hacer tan poca fuerza como para que simplemente la limitación o el movimiento de una tubuladura gatille una inspiración, ¿no? El otro ejemplo de gatillado sería el tiempo. El tiempo es el gatillado en el cual uno programa la frecuencia respiratoria y la persona no interactúa. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Por qué es el gatillado? Porque uno programa, pónganle 16 de frecuencia respiratoria. Esos 16 de frecuencia respiratoria implican que cada tanto tiempo en el minuto el ventilador va a gatillar. Bueno, ese tiempo que utiliza o determina el ventilador para gatillar una inspiración y que terminen siendo 16 respiraciones en un minuto es el gatillado por tiempo, por ejemplo. Bien, después están las variables de límite de control, que de esto ya habíamos avisado y comentado, ¿no? Estas variables de límite de control pueden ser, a nosotros no importa la presión del flujo, inicialmente. Si uno delimita, controla el volumen, va a estar siempre, el volumen va a estar fijo y la presión puede cambiar, recuerden. Si controla la presión, lo que va a estar siempre fijo es la presión, el volumen puede cambiar, pero de todo esto ya dijimos. Ahora, si uno decide controlar el volumen, ¿no?, ¿de qué depende la presión que se levanta en el sistema? Bueno, luego lo dijimos, de lo primero que depende es la impedancia del sistema respiratorio. ¿Sí? Perdón, les dije mal. Si uno decide controlar la presión del sistema respiratorio, ¿de qué depende el volumen resultante? ¿Sí?
El volumen resultante depende. Primero, la presión que programes vos en el ventilador. Si acá está el pulmón y vos programás presión positiva en el ventilador, 5 por ejemplo, va a entrar determinado volumen porque hasta que el gradiente de presión se equipare con el pulmón, va a entrar tanto volumen. Ahora, si yo programo el doble, 10, para que se equipare el gradiente de presión, va a tomar el doble de trabajo. Con lo tal, tendería, gráficamente, entre el doble de volumen. Entonces, la primera variable que determina el volumen cuando vos programás una modalidad controlada por presión es la presión misma que programás. La segunda que dijimos es la impedancia del sistema respiratorio, es decir, cuánta fuerza se opone en el sistema respiratorio, acuérdense, resistivas y viscoelásticas, para que entre el volumen que vos tratás de que entre con esa presión que programaste. La tercera es la impedancia de la propia interfaz, es decir, en el tubo, que no está obstruido, orotraqueal, que no es, que en el humidificador, en la misma tubuladora del ventilador. Todo esto ofrece también resistencia, más que nada resistiva en este caso, ¿sí? Y el esfuerzo del paciente. Recuerden, si la persona hace esfuerzo, se suma al trabajo del ventilador, con lo cual la resultante volumen por una misma presión programada en el ventilador va a ser mayor, ¿se entiende? Yo programo 5 de presión y con esos 5 de presión entran 10 de volumen, póngale. Ahora, si aparte de esos 5 de presión realiza fuerza, la persona se suma a la fuerza que realiza la persona a esos 5 centímetros de agua de presión. Por lo tanto, el volumen que va a entrar, póngale, va a ser 20, ¿sí? Estas son las variables que delimitan o que determinan el volumen resultante, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, cómo se comporta entonces el volumen en la modalidad por presión, ¿sí? A ver si puedo... Ahí. Fíjense, ¿no? Arriba lo que se ve es presión, abajo es volumen. Acá la variable límite es el volumen, ¿sí? Fíjense que cambian las condiciones del sistema, repitámoslo. Fíjense arriba, abajo en cuadrado está el flujo, ¿sí? Fíjense que siempre es el mismo, ¿no? Por otro lado, fíjense lo que pasa con la presión. Acá, a mismo flujo, la presión es 1, después cambiaron las fuerzas de impedancia en el sistema y la presión casi que se duplica. Véanlo nuevamente, ¿sí? Vamos a reproducirlo. Fíjense, 27 de presión pico en esta inspiración, a 40 de presión pico, y el volumen no cambió, sigue siendo el mismo, ¿sí? Esto es lo que pasa en una modalidad controlada por volumen, ¿sí? Bueno, esto es lo que les mostraba recién, ¿no? Ahora los puse al revés los vídeos, que salame. Bueno, ahora, con la presión pasa lo mismo. ¿De qué depende la presión resultante en el sistema? Bueno, la impedancia del sistema respiratorio, de las interfaces, el esfuerzo del paciente, y en este caso el volumen programado. Es decir, cambia la presión en función del volumen y no a la presión, ¿sí? Que era lo que veíamos recién, ¿no? El volumen se mantenía igual, pero la presión cambia, ¿no? Bien. Variables de ciclado, ¿no? ¿Qué son las variables de ciclado? Dijimos las que se utilizan para terminar la inspiración, ¿sí? Les dije también, puede ser el tiempo, el volumen, el flujo de la presión, pero esto ya se los contaba en el gráfico, no vamos a ahondar sobre este tema, ¿sí? Ahora fíjense, ¿no?, cuando el ciclado es en tiempo, ¿sí? Fíjense, por la frecuencia respiratoria, fíjense cómo va a cambiar lo que dura la inspiración. ¿Ven cómo cambió? Dejó de entrar el flujo, ¿no? Pero no empezó a salir. Presten atención cuando empieza a salir el aire. Recuerden que empieza a salir aire cuando ustedes ven esta curva de flujo negativa, ¿sí? O cuando deja de haber presión positiva. Fíjense cuando cae, ¿ven? Todo esto es inspiración. Lo que antes era, fíjense ahora, si podemos ver el tiempo inspiratorio, ¿no? Fíjense la relación. Esto era tiempo inspiratorio y esto tiempo expiratorio, ¿no? Cuando se cambia el tiempo, el ventilador, por más que no haya movimiento de flujo, fíjense que el flujo es 0, no hay movimiento de aire, se mantiene
el tórax en inspiración, no se deja salir el aire, ¿sí? Eso es el ejemplo de ciclado por tiempo. ¿En qué? No sé si. Bien. Ahora, ¿cómo funciona el ciclado por volumen? Bueno, el ciclado por volumen funcionaba básicamente como los ciclados, digamos, parecido a los cicladores. Es decir, uno programa un volumen y el ventilador mete aire hasta que llega a esa determinada cantidad de volumen, ¿sí? Esa cantidad de volumen, una vez que se alcanza, corta la inspiración. Es decir, el ventilador asume que después de entrar esa cantidad de volumen, termina la inspiración, no necesita entrar más volumen, entonces abre las válvulas expiratorias y deja salir el aire del pulmón, ¿sí? Bien, también se puede ciclar por presión, es decir, se puede terminar la inspiración por presión. Y esto básicamente suele ser un modo de seguridad. Fíjense, modo de seguridad, ¿por qué? Porque es una segunda variable de presión, de ciclado. Es decir, si no te obedece la primera variable, cicla si el ventilador levanta presión más allá de lo esperado. ¿No? Fíjense. ¿Ven? Fíjense que cuando alcanza el ventilador una determinada presión, el ventilador hace sonar una alarma y corta inmediatamente la inspiración. ¿Ven? La inspiración es más larga. Miren. ¿Ven? 1:3,7 la relación Y. Es larga. ¿Sí? Duran, póngale, 1 hora. Ahora, si la presión aumenta mucho y llega al límite pico que nosotros programamos, miren lo que dura la inspiración. Nada. ¿Sí? Dura mucho más poquito. ¿Y hasta dónde dura? Hasta cuando el ventilador llegó a la presión, en este caso, que nosotros determinamos como de seguridad. Ahí, en ese punto, deja salir el aire. Fíjense, recuerden, todo lo que es por abajo de la línea blanca, el flujo negativo es salida de aire. Fíjense, ¡pum!, dejó salir el aire. ¿Sí? Y no siguió con la inspiración. Discúlpenme, pero no me olvidé sacarle el sonido y ahora no pude sacar el sonido a los videos. Bien, me repito eso porque. Bueno, también se puede ciclar por flujo, ¿no? ¿Cómo es este ciclado por flujo? ¿Cómo es esta lógica de ciclado por flujo? El ciclado por flujo es, vos le das la orden al ventilador que para que la persona determine cuánto tiene que durar la inspiración, cuando el flujo alcance un porcentaje determinado de lo que es el pico flujo inicial, cuando la caída alcance ese porcentaje, el ventilador termina la inspiración. Y acá ven ejemplos, ¿no? Lo que estoy haciendo en este video es cambiar el porcentaje de flujo al que tiene que ciclar el inspirador, al que tiene que terminar la inspiración. Es decir, ¿cuál es ese porcentaje? Es el porcentaje del pico flujo inicial. Este pico que ven ahí es el 100%. Y el porcentaje del flujo va a ser determinado en esta caída, ¿sí? Entonces, fíjense, a 25% de flujo, el tiempo inspiratorio es tanto, es este. Ahora, acá, solo el 72% del flujo inicial. Cuando alcanza el 72% del flujo inicial, la pendiente es mucho menor, el recorrido es mucho menor, por lo tanto, el respirador cicla más rápido. Ahora, si yo le digo, podés seguir la inspiración hasta que alcances el 1% del pico de fijo inicial, la inspiración se alarga un montón. Fíjense, no termina. ¿Sí? Entonces, esto es un criterio de decir, bueno, cuando cayó el flujo hasta este porcentaje, baja y termina la inspiración. Este es otro criterio de ciclado. Bien, ahora, tanto coordinar y programar el ciclado con el gatillado es muy importante, porque el ciclado y el gatillado juntos determinan cuánto dura la inspiración. Y la inspiración no tiene que durar lo que a nosotros se nos ocurra. Siempre está bueno que haya cierto grado de interacción entre el paciente y el ventilador. Con lo cual, lo ideal es que la inspiración coincida no solo con el tiempo neural inspiratorio, sino con el que empieza, ¿sí? Lo ideal sería que la inspiración coincida con el tiempo en el que comienza la inspiración del sistema de la persona, con el tiempo en el que termina la inspiración neural y que dure ese tiempo, ¿no? Y que respete también el tiempo expiratorio neural. De esta manera es la única manera en que van a coincidir lo que se llama el tiempo mecánico
que es el que vos armás con el ventilador, y el neural, ¿no? Que es el que la persona marca con sus necesidades, es el que el centro respiratorio determina con sus necesidades. Si esos tiempos están descoordinados, están en diferente momento, o una dura más o menos que el otro, suceden lo que se llaman asincronías, que son bastante malas para la persona, ¿sí? Bueno, y por último, la variable de fase. Las variables de fase son todas aquellas que determinan lo que sucede durante la expiración. Básicamente en este tiempo en el que no hay movimiento de flujo, y están delimitadas básicamente o condicionadas básicamente por las condiciones mecánicas del sistema ventilatorio, porque quien saca el aire del pulmón no es el ventilador, es básicamente el mismo pulmón cuando se contrae, como la expiración fisiológica, pero van a estar condicionadas por la presión positiva que vos programás al final de la expiración. Entonces, las condiciones mecánicas del mismo sistema respiratorio y la variable, la PIP que vos programás, que es la presión positiva al final de la expiración, son las que condicionan esa salida de aire y esa variable de fase. Entonces, en función de todas las variables que vimos antes, es como ustedes pueden ver que se programan los modos mecánicos, los modos ventilatorios. En los duales no nos vamos a meter, porque para ustedes es complicarle la vida, ¿no? Vamos a meterle solo en los modos convencionales, ¿sí? De presión y de flujo. Fíjense, puede estar controlado por volumen, en cuyo caso puede ser mandatorio, continuo, intermitente, continuo, mandatorio, intermitente. Le estoy diciendo cualquier cosa. Ventilación continua mandatoria, en el caso de que siempre la modalidad sea continua, o puede ser intermitente, en cuyo caso la modalidad sea mandatoria intermitente, ¿sí? Continua mandatoria cuando siempre el ventilador va a mandar las inspiraciones. Intermitente cuando el ventilador solo en algún momento del acto del tiempo, solo en un momento va a mandar inspiraciones y en otro va a dejar que la persona ventile sola, ¿sí? O haga ventilaciones espontáneas. En estos casos van a ser intermitentes. Entonces los modos controlados por volumen, mandatorios, van a ser y continuos, lo van a ver como VCSMB, ¿sí? Ventilación por control, continua mandatoria. Los intermitentes, cuando la variable sea de control, van a ver volumen controlado, ventilación intermitente, intermitentemente mandatoria. Ahora, cuando pasamos a presión, es parecido pero por presión. Fíjense, en este caso va a ser la primera, controlado por presión, continuo mandatorio, ventilación continua mandatoria, controlado por presión, ventilación intermitente mandatoria. Ahora, lo que pasa es que la variable de presión permite también la modalidad espontánea, que el volumen no. Entonces acá lo que van a ver es controlado por presión con ventilación continua espontánea, ¿sí? Y así van a poder relacionar entre lo que es el modo ventilatorio y el grado de asistencia, que básicamente es lo mismo decir esto que presión de soporte. Bien, ¿qué es un modo controlado por volumen? Un modo controlado por volumen es un modo que entrega una modalidad, una cantidad de aire fijo, un volumen fijo con un flujo estipulado en determinada cantidad de veces en el tiempo, ¿no? Asegura un backup de frecuencia respiratoria mínima, ¿no? Pero permite que si el paciente quiere disparar, puede hacerlo también por flujo o por presión, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué hace? Hace una cantidad de frecuencias respiratorias mínimas sobre las cuales la persona puede agregar, si quiere, más frecuencia respiratoria y de esta manera agregar más volumen minuto. De esta manera realiza el trabajo ventilatorio el ventilador, sobre todo, que es el que siempre en estos modos realiza el mayor trabajo, y los ciclos, en este caso, siempre son mandatorios. ¿Por qué? Porque los inicia y los termina, o los inicia o los termina el ventilador, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de este modo? Y las desventajas, ahora las vemos, perdón, estoy saltando, ¿no? ¿En qué situaciones se indican? Bueno, en las que se inicia la ventilación mecánica, como ven, en las que el paciente no haga ningún tipo
de esfuerzo inspiratorio. Como decíamos antes, el ventilador toma acá la manija de lo que sucede en la respiración. Cuando el drive respiratorio es normal o está aumentado, pero los pacientes no tienen capacidad de poder sostener ese drive respiratorio, ese trabajo mecánico, ¿no? O en presencia de debilidad de los músculos respiratorios, ¿sí? En condición de debilidad, si quieren, preexistente o fatiga establecida. Ahora tiene ventajas y desventajas, ¿no? Básicamente las ventajas tienen que ver justamente como que es un modo controlado por volumen. Entonces, ¿cuál es la primera? ¿No? Es que protege a la persona de lo que son las condiciones de hipoventilación. Es decir, nunca le va a llegar menos aire en función del tiempo a la persona de lo que vos le programás. Jamás. Vos le garantizás a la persona que le llega una cantidad de aire en función del tiempo y por lo tanto que va a tener cierta ventilación alveolar mantenida en función del tiempo, ¿no? Esto implica la otra ventaja. Y la otra ventaja es básicamente que la persona va a tener que realizar muy poquito trabajo o puede no hacer ningún trabajo para que esto, de que llegue la cantidad de aire que se necesita a la persona al alveolo por unidad de tiempo, sea la necesaria. Entonces, esto en este punto es una ventaja. La persona no tiene que meter más energía, ¿no? La otra ventaja es que en este modo ventilatorio se pueden realizar mediciones de mecánica, ¿sí? Para saber cómo está el sistema respiratorio y cómo está soportando esa entrada de aire, ¿no? Y por lo tanto se puede estimar el trabajo respiratorio también. Ahora, las desventajas es que si no se lo seteas correctamente, generas asincronías y esto aumenta anormalmente el trabajo respiratorio, más allá de lo deseado. Que proteges de la hipoventilación a los pacientes sí, pero la otra ventaja es que no los proteges de la hiperpresurización, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si los hiperpresurizás, puedes lastimar el sistema respiratorio. Por lo tanto, esto implica que hay una cierta tendencia a que las personas hiperventilen, porque nunca puede ser menos el volumen que programás, pero sí puede ser más. Esto también es malo que las personas hiperventilen. Hay dos cosas características de este modo. Uno, que siempre que vean la onda de flujo cuadrada, esto implica que el modo es controlado por volumen. Y pueden elegir el formato de la curva de flujo. ¿Por qué? Porque al controlar cómo entrega el volumen, uno puede determinar de qué manera entregarlo durante la inspiración, ¿no? Pero tiene estos problemas. Entonces, ¿qué es lo que se va a setear en este ventilador? Bueno, por un lado, el ventilador, para armar el modo, se setea la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, la PIP, la FiO2, la sensibilidad, el flujo y el tiempo inspiratorio o la relación tiempo expiratorio, en la onda de flujo y su formato, puede ponerse pausa inspiratoria y suspiros. Por otro lado, hay que controlar las alarmas que tienen que ir relacionadas a cómo se programa el ventilador. ¿Cuáles son las más importantes? Básicamente las de presión, ¿sí? Y las de frecuencia, pues son las que más pueden variar. Si hay baja presión o alta presión, algo está sucediendo en el sistema. O está llegando o aumentando la fuerza de impedancia o se está yendo el aire por algún lado. Pero también la frecuencia respiratoria máxima, porque nunca nosotros tenemos que dejar que la frecuencia respiratoria alcance o supere un límite que es riesgoso, ¿no? Más de 35 respiratoria. Acuérdense que los eventos respiratorios por unidad de tiempo se comen tiempo expiratorio y esto puede generar atrapamiento aéreo. Bueno, esto hay que cuidarlo también, ¿sí? Que la frecuencia respiratoria se mantenga dentro de límites que nosotros consideramos seguros. La máxima, la mínima no, porque como está la frecuencia respiratoria seteada por ustedes, nunca va a caer por debajo de lo necesario. Bueno, alto volumen corriente y bajo volumen corriente son secundarias, se pueden programar o no, porque acuérdense que el volumen corriente va a estar asegurado dentro de todo y va a estar bastante limitado, como el volumen minuto respiratorio, pero sí lo más importante es la pérdida de PIP, ¿no? Porque si se pierde PIP, se pierde presión positiva del sistema, o se pierde volumen corriente, puede estar fugándose por algún lado el aire y esto sí es importante.
y el analizador de oxígeno, ¿sí? Es decir, que la celda de oxígeno funcione adecuadamente. Bueno, fíjense, este es un ejemplo de cómo se pueden cambiar en un modo controlado por volumen la onda de flujo. ¿Ven que les dije? La onda de flujo es cuadrada, en este caso. Ahora yo la voy a cambiar a desacelerada porque quiero, ¿no? Y fíjense que cambia la onda de flujo desacelerada. Producto de esto cambia el tiempo y cambia la presión, ¿sí? Pero fíjense, como les mostraba, como uno intencionalmente, perdón, cambié la diapo sin querer y no la puedo volver atrás, como uno cambiando puede cambiar la onda de flujo como quiere. Esto no lo puede hacer en la modalidad controlada por presión. Bueno, ¿qué es lo que sucede en la modalidad controlada por presión? ¿No? La modalidad controlada por presión es un modo que te asegura que siempre la presión dentro del sistema va a ser la que vos programes, ¿sí? Entonces lo proteges de que no se lastime, ¿sí? Va a estar, lo demás lo comparte básicamente con el modo controlado por volumen. Entrega una frecuencia respiratoria mínima sobre la cual el paciente puede agregar eventos inspiratorios. Esos eventos inspiratorios pueden estar gatillados por presión, por tiempo, está limitado por presión claramente y cicla por tiempo, ¿sí? Es decir, se mantiene esa presión positiva hasta que la presión llega a un límite y no, perdón, hasta que el tiempo llega a un tiempo que vos programaste y ahí el ventilador abre las válvulas expiratorias, deja de mandar presión negativa y deja que la presión salga. Pero bueno, los ciclos son mandatorios acá también, porque los inicia o los finaliza el ventilador, ¿sí? El ventilador acá también realiza algo de trabajo mecánico, perdón, la mayor parte del trabajo respiratorio, aunque suele ser en este caso tal vez da la posibilidad un poquito más fisiológico este modo y suele permitir que sea más compartido con el ventilador, ¿sí? Con lo tanto también tienen sus ventajas y desventajas. Y esas ventajas, perdón, ahora las decimos, las ventajas y ventajas, pero bueno, ¿cuáles son las indicaciones? Lo mismo que el ventilador, que la modalidad controlada por volumen. Las pueden ver en la vídeo, digamos, no sé si repetírselas, acá también las tiene el video, pero bueno, nada, tal vez prolongar la charla y tornarla medio tediosa si repetimos las indicaciones. Ahora, las ventajas o las desventajas, algunas son parecidas a la modalidad controlada por volumen, pero no necesariamente y claramente son las mismas, ¿no? Básicamente, ¿cuáles son las ventajas? Permite el control de la frecuencia manteniendo una presión que siempre va a ser la prefijada. Es decir, la frecuencia puede ser mayor a lo que vos programás, ¿no? Pero nunca va a ser menor a lo que vos programás, ¿sí? Permite que haya algún trabajo de los músculos respiratorios, un poquito más que el de volumen, pero siempre regulado por el ventilador y siempre siendo la mayor cantidad de esta variable controlada por el ventilador. Permite mejor interacción porque es más fisiológico, porque libera el flujo. Entonces, en el de volumen, a ver, vos podés disparar las inspiraciones, pero si respirás muy rápido, muy despacio, el flujo lo va a determinar el respirador, porque vos lo programaste en la pantalla. Acá no, acá el flujo va a variar de acuerdo a lo que vos necesites o a lo que tu sistema necesite. Entonces, dentro de la presión que mantiene, puede ser el ventilador te va a entregar el aire más rápido o más despacio y te deja variar el volumen que vos necesites. Eso no se puede hacer en la modalidad controlada por volumen. Y esta es una ventaja, ¿sí? Por lo tanto, te permite menores niveles de sedación porque al ser más fisiológico y acomodarse un poquito mejor a las necesidades fisiológicas de esa persona, se puede llegar a necesitar sedar y analgesiar menos, ¿sí? Por lo tanto, y por esto de la interacción, tiene un mejor potencial, es más factible que reclute mejor algunos alveolitos que en la modalidad controlada por volumen. Ahora, las desventajas son que el volumen es variable. Esto quiere decir que el volumen puede caer más allá de lo que vos querés que entre en el sistema. Es decir, si vos programás 10 de presión para que siempre entre un 500 de volumen y las fuerzas de impedancia bajan, pueden empezar a entrar 250 de volumen y esto sea una situación riesgosa para la persona, ¿sí? Entonces, podés entrar en lo que sea es hipoventilación alveolar o que aumenten la fuerza de cizallamiento del pulmón porque se empiezan a colapsar y a vivir psíquicamente alvéolos que tendrían que estar siempre distendidos con la inspiración y con la expiración. Y esto es biológicamente peligroso. El riesgo del volumen, en cambio, el riesgo del volumen control es que como lo que haces es inflar más,
pueda generar volutrauma. Es decir, que lastimes porque la cantidad de volumen es excesiva, o barotrauma, que la cantidad de volumen por la que el cambio de presión que generas el alveolo por la cantidad de volumen que metes sea excesiva, ¿no? Esto se llama volutrauma, trauma y barotrauma. Esto de la liberación de mediadores inflamatorios por apertura y cierre de los alveolos por cizallamiento se llama biotrauma. Bueno, el seteo, básicamente lo que se setea es la frecuencia respiratoria, la presión inspiratoria, cuánta presión positiva va a levantar el ventilador, esta es la variable límite, el tiempo inspiratorio, es lo que va a oficiar de ciclado, la PIP, la FiO2, la sensibilidad o gatillado, el tiempo de ascenso al ventilador, vamos a ver qué es, y los suspiros, ¿no? Las alarmas, ¿cuáles van a ser? La de bajo volumen corriente, la de alto volumen corriente, la de frecuencia respiratoria máxima, la de baja presión, la de bajo volumen minuto respiratorio, la de pérdida de PIP y el analizador de O2, de oxígeno, que básicamente apunta a que el ventilador no cambie las concentraciones de oxígeno sin que te avise y por lo tanto puedes entregar menos oxígeno del que consideras para que tenga la persona. Bueno, fíjense, vamos a ver lo que pasa en un modo controlado con el rise time. El rise time es el tiempo en el cual la velocidad o el tiempo que se toma el ventilador, acá estamos viendo la presión arriba todo en amarillo. Fíjense, desde que inicia la inspiración hasta que se alcance el límite, lo que vemos longitudinalmente es el tiempo, pasa un tiempito, que es mínimo, ¿no? De que se detecta la inspiración, sea por tiempo, por presión, lo que sea, hasta nuevamente que se llega a la variable límite. Esto se llama rise time, tiempo de ascenso. Fíjense, ¿no? Como es más rápido en el primer ciclo, después yo lo voy a variar, fíjense, y van a ver que el tiempo en el que la persona el ventilador llega desde la presión de base hasta la límite, base la de abajo, límite la de arriba, es otro. ¿Ven? Como desde que inició hasta que la inspiración, hasta que llegó al límite cambió. Bueno, eso se llama rise time. Fíjense, lo vuelvo a poner normal. Y se restablece el patrón de onda de presión con la que ¿ven? Entraba el aire. ¿Sí? Bien. Ahora, la otra situación es la presión de soporte. La presión de soporte no tiene backup programado para el ventilador, es decir, en la presión de soporte que la persona respire o no, depende del paciente. ¿Sí? Es parecido al modo controlado por presión, porque la modalidad, la variable de control sigue siendo la presión, pero acá si el paciente no dispara inspiraciones, no inicia la inspiración. Y si el paciente no termina la inspiración, la inspiración no termina. Por lo tanto, es por esto que es espontáneo. El paciente inicia y termina la inspiración. Entonces, básicamente el paciente determina todo. La frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, el pico flujo, ¿no? Inspiratorio porque depende del esfuerzo del paciente y por lo tanto el volumen corriente que entra del paciente. ¿Sí? El patrón de flujo es siempre desacelerado y tiene forma de tobogancito, van a ver, en vez de triángulo recto. Con lo cual, eso ayuda a ver que la modalidad está bien controlada por la presión. Entonces, el esfuerzo inspiratorio es espontáneo y lo que delimita la asistencia o que le determina la asistencia es la presión que ustedes programan, que básicamente, ahora vamos a ver, es muy poco lo que programas. ¿Sí? Básicamente lo que programas en presión de soporte es PIP, FiO2, criterio de ciclado expiratorio y race time. Nada más, no tenés mucho más. Fíjense que acá está. Esto es la ventilación de backup. Básicamente ¿qué es lo que sucede? Es un modo mandatorio que sale a asistir al paciente si no respira. Porque otra cosa que programas es la apnea. Pero fíjense que acá está la programación. La PIP, el gatillado, perdón, que a lo que me olvidé, el inspiratorio, el ciclado, la FiO2 y la PIP, ¿no? Miren, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Entonces, la persona tiene que
inspirar. Si no se generan esfuerzos, fíjense, no hay inspiración. ¿Ven? Acá donde no hubo esfuerzo, no hubo inspiración. ¿Sí? Y, bueno, esto era porque era el criterio de ciclado lo que les mostraba antes, pero básicamente, sí, con lo que les decía, la persona delimita todo lo anteriormente visto. Ahora, Pablo, si vos programás el flujo para que el ventilador cicle, ¿cómo me decís que la que cicla es la persona? Sí, cicla la persona, por más de que sea una variable programada en el ventilador, porque el porcentaje que alcanzás para ese ciclado depende de las variables de impedancia del sistema respiratorio, que son las que lo condicionan. Por lo tanto, es por eso que decimos que la persona inicia y termina el acto inspiratorio. Entonces, por eso podemos decir que es un modo espontáneo. Bien, entonces, ¿qué sería lo que decíamos? La presión inspiratoria, el tiempo inspiratorio, la PIP, la FiO2, la sensibilidad y el rise time. Y las alarmas sí se necesitan una mayor cantidad de alarmas porque acá menos la presión va a variar todo. Va a variar la frecuencia respiratoria máxima y mínima, ¿no? Bajo volumen corriente y alto volumen corriente, baja presión si el ventilador fuga, bajo volumen minuto respiratorio, la pérdida de PIP, el vencedor de 2 y la apnea. La apnea básicamente es una alarma que se utiliza para determinar que si a tanto tiempo que sucedió la última inspiración no hay otra, el ventilador active esa alarma y envíe la ventilación de backup de manera tal que se active una modalidad mandatoria y el paciente no se muere ahogado, ¿no? Y al final depende, bueno, hay otros modos que se llaman CMB. El modo CMB es un modo, se llama modo sincronizado mandatorio intermitente, porque alterna en el tiempo modos espontáneos y modos mandatorios. Es decir, una cantidad de respiraciones deja que la persona haga ventilación espontánea, con o sin ventilación de soporte. Y en otras, en el tiempo, pueden ser 8 respiraciones, van a ser mandatorias. ¿Sí? Van a tener las características de los que describimos antes del modo controlado tanto por volumen o presión mandatorio. ¿Sí? Entonces, deja que el paciente en el tiempo haga más trabajo, pero cada determinada cantidad de tiempo manda una inspiración mandatoria que es la que realiza el ventilador. Entonces, van a haber alternadas inspiraciones mandatorias controladas por presión o volumen entre ventilaciones espontáneas, que suelen ser en presión de soporte, ¿no? Se dice sincronizado porque coincide el inicio de esa ventilación mandatoria con el inicio de la fuerza de la persona. Es decir, sincronización mecánica y neural, como decíamos antes. Entonces, es soporte ventilatorio parcial, ¿sí? Como les decía, que integra los modos espontáneos y mandatorios. Las ventajas es que disminuye el requerimiento de sedación, mejora la relación ventilación-perfusión y tiende a evitar la atrofia del diafragma por desuso. La desventaja es que genera mayor riesgo de hipoventilación e hipercapnia, porque los ciclos mandatorios son muy espaciados, no más de 8 por minuto. En el medio puede pasar cualquier cosa, puede no respirar el paciente, incluso que nunca se dispara la alarma de apnea, ¿no? Ahora, puede también aumentar el trabajo respiratorio, porque fíjense, y por esto es mal método de conexión, porque fíjense que la persona en estos modos tiene que estar necesariamente interactiva, tiene que tener algo de drive inspiratorio. Por lo tanto, cada tanto imagínense que ustedes están respirando tranquilos y cada tanto ustedes reciben una embolada de volumen arbitraria, ¿no? Que les mete presión y volumen. Entonces de repente vos estás medio bobo porque no estás muy lúcido y de repente cambian muchas cosas en el sistema respiratorio. Bueno, ahí podés sentir cambios que te despierten incluso ansiedad y aumenten el trabajo respiratorio, aumenten la disincronía y esto replica sobre los tiempos de desconexión. Bueno, el seteo básicamente va a depender de lo que elijas. Siempre vas a setear o volumen, una modalidad mandatoria controlada por volumen, una modalidad mandatoria controlada por presión, más una modalidad espontánea controlada por presión o nada. Es decir, puede ser
volumen controlado mandatorio intermitente es volumen controlado, pero a 5 a 8 por minuto. Y después que la persona respire sola en CPAP, solo con PIP. Lo mismo con presión. O volumen controlado mandatorio más, mientras no recibe volumen mandatorio, ventilación controlada mandatoria continua, el paciente respira con presión de soporte, con presión, ventilación por presión continua espontánea. Y las alarmas van a depender, lógicamente, del modo que programes, ¿no? Si elegís BCB, las alarmas que vas a programar van a ser las pertinentes para modalidad controlada por volumen, y si combinas con BCB, las que sean coincidentes con el modo controlado, la modalidad espontánea controlada por presión, ¿sí? Todo esto depende de la modalidad que programes, básicamente. Es decir, si vos programás modalidad sincrónica intermitente controlada por volumen, lo que vas a controlar es presión máxima, presión mínima, frecuencia respiratoria máxima, pérdida de volumen, analizador de FiO2, pérdida de PIP, etc. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, ojo, porque es muy importante al iniciar la ventilación, ¿no?, hacerlo, como le decíamos, no lastimar. Y para esto hay que iniciarla de manera protectiva. ¿Qué quiere decir de manera protectiva? Lo más importante cuando vos programás un modo ventilatorio, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, es que el volumen corriente no exceda o ande alrededor de los 6 mililitros por kilo de peso. ¿Sí? Esto en función al peso predicho. No más. Generar y empezar a programar ventilación mecánica con volúmenes corriente mayores implica que es muy factible que se pueda lastimar la persona. ¿Sí? Es decir, tienen que ser volúmenes corrientes bajitos, no altos, porque si no lastimas ese pulmón. Entonces, es lo primero que tenés que tener en cuenta cuando programás un modo ventilatorio para STO, ¿sí? Que el volumen corriente siempre esté alrededor de los 6 mililitros por kilo de peso, salvo en situaciones particulares. ¿Está bien? ¿Cómo calculás el volumen corriente? Bueno, el volumen corriente lo calculás en función al peso predicho. Es decir, si yo mido 1,71 m y peso 70 kilos, y tengo un hermano obeso que mide 1,71 m y pesa 200 kilos, ¿son más grandes los pulmones de mi hermano que pesa 200 kilos? No, porque lo que agrega el peso es grasa corporal. El tamaño del pulmón sigue siendo el mismo y se delimita en realidad por la talla de tu cuerpo. Entonces lo tenés que sacar en función a la altura. ¿Cómo? Con una ecuación bastante sencilla. Tomás la altura en centímetros, ¿sí? Lo medís a la persona con una regla grande, tomás la altura en centímetros, ¿sí?, y le restás a 152.4. Eso lo multiplicás por 0,91. Ahora, acá hay una diferenciación entre si hombres o mujeres. Acá hay un error de redacción, esto es 50. Si es mujer, ese resultado lo sumás a 45,5. Si es hombre, ese resultado de la resta por la multiplicación lo sumás a 50, no 45,5. Y de esa manera te da la talla, el peso predicho. Discúlpame, en función a la talla. Y en función al peso predicho, vos decís, bueno, si pesa, qué sé yo, 70 kilos y sé que tengo que meter 6 mililitros por kilo de peso, ¿qué hago? Multiplico esos 6 mililitros por kilo de peso por el peso. Y eso me va a dar la cantidad de mililitros que tengo que programar en el ventilador. Ahora, para presión es lo mismo, porque vos tenés que programar la presión para que llegue ese mismo volumen corriente. Es decir, volumen programás igual, indirectamente, pero lo programás igual. También es importante, como decíamos antes, vamos a tratar de hacer ejercicios, por esto para no seguir prolongando mucho la charla, que hasta ahora fue muy larga. Como es incómoda la ventilación, es doloroso el tubo, el calibre del tubo ya lo vamos a ver, ya lo vieron en vía aérea, genera mayor resistencia y más, eso implica alguna incomodidad para meter el aire al pulmón. Es necesaria
son necesarias drogas que analgesien y que ceden, o que solamente ceden. ¿Por qué? Porque lo ideal no es que el paciente ni esté sin sedación y analgesia, porque imagínense que sería insoportable el dolor del tubo, más la limitación que implica el tubo para meter aire, más que el ventilador haga lo que quiere hacer y me llene de aire cuando no quiero, y en el momento que no quiero, y el tiempo que no quiero. Eso genera un bolonqui y un disconfort por parte del paciente que incluso termina en situaciones para nada deseadas. Entonces, hay que usar sedación y analgesia, ¿sí? Drogas que son sedantes y analgésicos. ¿Cuál es el problema? Estas drogas que sedan analgesia, que dan sedación y analgesia, son drogas muy fuertes y que tienen repercusión sobre el sistema muy fuerte, es decir, pueden generar debilidad, pueden generar delirium, son tóxicas, pueden generar caída del gasto cardíaco por hipotensión. Es decir, hay que tener cuidado. Y por otro lado, si el paciente queda planchado, a ver, si queda planchado, vamos a los dos extremos. Si queda planchado, se puede debilitar o se debilita el enfermo crítico. Y eso es malo. La debilidad, el grado de debilidad, está directamente relacionado con la morbimortalidad. Es decir, cuanto más débil esté el paciente crítico, más posibilidades tiene de morirse y de complicarse. Ahora, por el otro lado, un paciente loco es un paciente, como está conectado a catéteres y tubos, peligroso para sí mismo. Pues se puede arrancar un tubo, una vía central y lo que sea, y esto puede terminar implicando una situación de riesgo para esa persona, es decir, que termine generándose daño. Por lo tanto, tampoco está bueno que esté. ¿Qué es lo ideal? Que el paciente esté relativamente despierto pero tranquilo, que no pelee contra las cosas que tiene, que no compita contra lo que le sucede. Para eso hay una escala que sirve para medir el nivel de sedación y analgesia de la gente, es decir, cuánta es eso ideal, es decir, que si hay que disminuir o aumentar la dosis de sedantes y analgésicos, ¿no? Sobre todo de sedantes, porque el dolor se mide con otra escala que se llama CIPOT, que se las tendría que haber puesto acá. Esto mide sedación nada más. Analgesia también porque repercute en el estado del paciente, pero acá se miden variables simples, fíjense, 0 es el valor ideal, alerta y tranquilo, ¿sí? Después de ahí, a medida que vas negativizando el valor, quiere decir que la persona está más dormida, hasta que llega un momento que no responde a estímulos externos, y está en lo que se llama coma farmacológico, ¿no? Coma inducido, que se escucha. Ahora, la otra cara de la moneda es que está combativo, ansioso, violento, tironea, se quiere bajar de la cama, quiere salir corriendo, cosa que tampoco es del todo, no es recomendable. Acá, como hablábamos antes, en el +4, porque es peligroso para sí mismo. En el -5, porque tiene mucha sedación y mucha analgesia, y esto implica que la persona está recibiendo más fármacos de las que tendría que recibir, se va a debilitar, va a prolongar el tiempo de ventilación mecánica, y los días de ventilación mecánica también implican una situación de morbimortalidad. Bueno, les sugiero que a sus profes, a los integrantes del equipo, en cada cátedra les pidan ver qué es esto del CIPOT. En lo personal, yo lo voy a colgar algún ejercicio en el Classroom para que ustedes los puedan ver y de esta manera poder valorar las escalas que implican también manejo de la sedación y analgesia en este tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho por la atención. Gracias en lo personal por el trabajo en representación de todos, el trabajo que vienen haciendo, está muy bueno en general. Esperamos que esta experiencia, que la verdad terminó siendo por lo menos muy productiva para nosotros como docentes, estamos en general muy contentos con su desempeño, lo sea también para ustedes, chicos. Nos vemos la próxima y nada, que sigan muy bien.